Buenas tardes a todas y a todos. Un placer poder estar aquí un ratito hablando de comunicación en este encuentro de municipalismo que tenemos que celebrar todas y todos, que ha salido muy bien. Yo me he quedado muy satisfecho esta mañana cuando he escuchado la inauguración, cuando he escuchado a Pablo y sobre todo cuando estoy hablando con muchas de vosotros la ilusión que transmitís por intentar llevar el trabajo que queda a los municipios y sobre todo afrontar esa tarea tan importante que tenemos en este próximo año en uno de los símbolos de identidad que marcó también el ciclo político pasado, y es el acceso a los gobiernos municipales, que sobre todo están marcando la seña de identidad de lo que significa gobernar y lo que está poniendo encima de la mesa Podemos. Yo quiero comentar y quiero hablar sobre lo que tiene que ver la comunicación en la política y cómo aterrizar la comunicación en la política, pero mostrándoos un poco la parte general, porque luego todo el mundo sabe que tiene que ponerle el aliño, decía ahora con unos compañeros ahí abajo, el aliño en su municipio, y tiene que aterrizar la manera en la que lo hace. Pero hay que tener unas normas básicas y hay que saber unos mínimos para poder desenvolvernos en la arena de la política. Y hoy la comunicación se ha hecho imprescindible para poder acceder a ser competitivos a la hora de hacer campañas, pero sobre todo para ser posible que lleguemos a los ciudadanos las propuestas y sobre todo también las diferencias de las propuestas con los partidos políticos rivales. Y ahí quiero comenzar hablándoos del cómo. Hablándoos del cómo, refiriéndome a la cuestión central del porqué de la política. Y es que nosotros hacemos política por una razón fundamental, y es para acceder al poder que dan las instituciones y que con él es la única manera con la que cambiamos las reglas del juego, cambiamos las leyes y podemos mejorar la vida de los ciudadanos. El Estado se convierte y el Estado es el instrumento para la gestión del poder. Las instituciones son acuerdos sociales que nos permiten gestionar la convivencia. Y por eso nosotros accedemos y optamos a las elecciones generales, porque queremos acceder al poder para gestionar la vida y mejorar la vida de los ciudadanos. Y esta es la norma más esencial y la forma más esencial del ejercicio del poder. Pero hay otra forma que tiene que ver con el día a día y hay otra forma que tiene que ver con la comunicación. Y es que la comunicación se convierte en la sociedad de la información en la que ahora mismo estamos como una de las formas principales del ejercicio del poder. El poder se puede ejercer mediante la violencia, mediante la coacción, mediante las amenazas, o se puede ejercer mediante la generación de significados a través de los discursos. Cada vez que estamos haciendo un discurso, cada vez que hay dispositivos de comunicación que están lanzando ideas o discursos, están haciendo un ejercicio del poder. Porque el poder se puede ejercer construyendo significados. Y aquí es donde aparece la importancia de los medios de comunicación para la política. Decimos que los medios de comunicación son muy importantes en la política por esta razón principal. Porque es la única manera en la que podemos llegar a los ciudadanos, en la que podemos transmitir las ideas, poner en competición los discursos políticos rivales sobre un conjunto de la población y no sobre espacios más pequeños. Por lo tanto, los medios de comunicación, en todas sus formas, ¿no? Porque ahora hablaremos de las redes sociales también, os quiero hablar de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales, porque ambos son un medio de comunicación y ambos permiten el ejercicio del poder por la generación de significados que se hace a partir de ellos. Por lo tanto, los medios de comunicación toman un papel fundamental a la hora de hacer política y los medios de comunicación en los diferentes ámbitos. También en los ámbitos municipales. Hay un montón de espacios de comunicación en los ámbitos municipales que son muy importantes, sobre todo las radios locales y sobre todo las radios de ámbitos autonómicos, las desconexiones territoriales, etcétera, etcétera. Porque son los lugares que tenemos los candidatos, los actores políticos, de hacerle llegar al conjunto de la población los posicionamientos, las ideas o las propuestas que tenemos para ello. Por lo tanto, sin ellos nos encontraríamos en la dificultad de que no podríamos acceder a trasladar nuestras propuestas al conjunto de la población. Y por lo tanto, cuando nosotros nos quejamos, protestamos o demandamos que tiene que haber un comportamiento de los medios de comunicación,
plural e independiente, lo hacemos por esto, porque hay una dependencia de la política de los medios de comunicación. Sin ellos no podríamos acceder a nuestros electorados. Las fuerzas políticas, la conexión y el intermediario que tienen para acceder a sus electorados, no solamente cuando tienen que votarles, sino durante todo el periodo en el que están gobernando, para posicionarte frente a determinados temas que crean la opinión pública, es estrictamente necesario acceder a ellos a través de los medios de comunicación. A través de una entrevista, a través de un artículo, a través de unas declaraciones. Si tu opinión no está recogida en los medios de comunicación, no somos capaces de llegar al conjunto de los ciudadanos. Por eso tenemos que aprender a construir las opiniones dentro de los medios de comunicación y a saber cómo tenemos que desarrollarlas y concretarlas para que sean efectivas. Porque los medios de comunicación tienen una serie de formatos y la gente, cuando está viendo los medios de comunicación, hay que conseguir llamar la atención cuando salen unas declaraciones o cuando queremos transmitir una serie de informaciones. Por eso estamos hablando siempre tanto de la necesidad de trabajar en los medios de comunicación, que son un actor político más. Ha habido una discusión y ha habido una imagen de los medios de comunicación durante mucho tiempo, y es que eran medios de información que se envolvían en una sábana de objetividad y que eran los instrumentos para informar a la población. Pero no solamente es eso. Sobre todo los medios de comunicación no informan, sino que influyen. Porque si os habéis dado cuenta, en los últimos tiempos cada vez hay más espacios de tertulia, cada vez hay más espacios de información que no son información, sino que son opinión. Y todas las opiniones que se construyen en los medios de comunicación están afectando a la construcción de cómo piensan y cómo se posicionan frente a los temas los ciudadanos. Quien se informa todos los días a través de la tertulia de Ferreras en El Rojo Vivo y construye su opinión sobre los temas por las opiniones de Sardá, por las opiniones de los periodistas que están participando en la tertulia de Ferreras, está de alguna forma militando en La Sexta, ¿no? Que es una forma provocadora de decirlo. Pero quien compra todos los días El País también y su posición frente al conflicto de Cataluña la toma o construye su opinión en función de las informaciones que aparecen en el diario El País, que hay mucha gente que se suscribe a una fuente de información, está militando en el diario El País. Es una forma provocadora de decirlo, pero tenemos que entender bien que la gente todos los días no está pensando en cómo se construyen las opiniones por los partidos, sino que sobre todo el acceso a la información la tienen por los medios. Y hoy tiene igual de influencia un líder político que un tertuliano en un plató de televisión. Y hoy tiene mucha más importancia cuando hacemos nuestras entrevistas y cuando salimos en los medios de comunicación del ámbito que sea, como las hacemos nosotros como políticos, pero como las hacen también los tertulianos que van a opinar e influyen en esos medios de comunicación. Por lo tanto, la relación de los partidos políticos de todos los ámbitos con los medios de comunicación es una relación esencial y tiene que haber un diálogo permanente. Muchas veces porque digamos que los medios de comunicación no nos tratan como al adversario, no tenemos que alejarnos de los medios de comunicación. Tenemos que construir con ellos una relación cotidiana en la que tenemos que asumir que son espacios de información que tienen sus propietarios y que tienen sus líneas editoriales. Los medios de comunicación tienen editoriales y tienen gente que todos los meses paga las nóminas de los trabajadores, que son los que deciden de qué se habla bien y de qué se habla mal, de qué se opina de una manera o de qué se opina de otra. Pero nosotros no tenemos que alejarnos ni espantarnos de ellos porque no nos tratan como nos gustaría. Al contrario, lo que tenemos es que tener una relación con los medios de comunicación, pues bueno, realista, y es que los medios de comunicación son un actor político más. Igual que salimos a debatir con ciudadanos, pues bueno, pues tenemos que ver cómo poder llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, por mucho que se metan a lo mejor con nosotros. Pero es que son el acceso para llegar a al gran conjunto de la población. Porque luego están las redes sociales, ¿no? Y estos son los dos. Quería empezar la intervención hablando de los medios de comunicación y de las redes sociales, que son los dos medios de comunicación mediante los cuales podemos acceder a las personas que luego después nos van a votar en la próxima campaña. Ha habido muchos cambios últimamente en los últimos años en la política y sobre todo estos cambios han tenido que ver por la introducción de las redes sociales dentro de las sociedades. Las redes sociales han permitido
construir un medio de comunicación diferente, un medio de comunicación del que todavía hoy no se sabe cómo es, no saben cómo se controla, ¿no? Por eso muchas veces vemos algún desliz de algunos dirigentes políticos que dicen que las redes sociales no hay que dejarlas al libre albedrío, o que en las redes sociales debería haber algún tipo de control, porque parece que las redes sociales el año pasado las controlaban los rusos. Entonces se ponen muy nerviosos porque ha desaparecido el control y es el único medio de comunicación sobre el que no tienen control. Pero esto tampoco quiere decir que sea un medio de acceso democrático. Tampoco pensemos que las redes sociales son un medio de acceso democrático. Pero han construido y han roto una asimetría del poder. Una asimetría del poder que decía que antes la comunicación era en una sola dirección. Que antes la comunicación tenía que pasar por los medios de comunicación y que ellos todos los días decidían quién hablaba y de qué se hablaba. Construían esa agenda de temas sobre los que podíamos discutir todos los días. Incluso ellos invitaban a los medios de comunicación, a las personas o a los líderes políticos con los que querían construir la versión sobre determinado hecho. ¿Qué pasa? Que llegan las redes sociales y rompen muchísimas cosas. Rompen primero el control de la versión oficial, porque a partir de ahora cualquiera, independientemente de la influencia que pueda tener o de quien sea, tiene en las redes sociales la posibilidad de introducir todos los días temas en la opinión pública. Tiene además la posibilidad de contestar a las versiones de la información que se lanza desde las grandes corporaciones mediáticas. Por lo tanto, han roto la simetría del poder, porque ahora, cada vez que sucede algo, la versión de qué es ese algo no solo se disputa en esos medios de comunicación en los que tienen el control de invitar a las voces, sino que el medio de comunicación, que son las redes sociales, permite hacer incontrolable por dónde puede salir todo. Y esto se hace en todos los ámbitos. En los conflictos en un municipio, o en los conflictos en una comunidad autónoma, o en los conflictos estatales. Tenemos la posibilidad, a través del activismo en las redes sociales, de poder disputar la versión oficial de los diferentes y de los temas que van a decidir finalmente por qué se vota a una opción política o por qué se vota a otra opción política. Y eso es muy importante, porque han cambiado el rol de los ciudadanos a la hora de hacer política. Y sobre todo, a nosotros nos da una oportunidad. Y esto es una cosa de la que se está hablando ahora en todos los lugares. Con la aparición de lo que ha pasado en la campaña de Trump, con lo que ha pasado en la campaña de Brasil, cuando nos están hablando de la manipulación que se hace a través de WhatsApp o de todo este movimiento organizado que hay en las redes sociales, donde se está dedicando mucho dinero por parte de algunos círculos de poder para intoxicar el debate público y la opinión pública y poder influir en las elecciones. Nosotros aquí tenemos un papel muy importante. Y el papel es que tenemos que construir de una forma diferente a los malos. Porque los malos se apoyan en cosas en las que nosotros no nos podemos apoyar, ni debemos. Y ahora os explico por qué no funcionarían. Pero lo que estamos construyendo y lo que debemos construir desde cada municipio hasta arriba en la disputa estatal son los activistas de las redes sociales, estos activistas que antes disputaban los barrios, disputaban los centros de trabajo, disputaban las universidades, que se hacía también, pero ahora hay una nueva arena también, y es que son las redes sociales. Y en las redes sociales tenemos que disputar también las opiniones y las matrices de opinión y sobre todo las intoxicaciones que generan algunos círculos de poder. Por lo tanto, estamos en un momento clave que va a ser el que decida cuál va a ser el papel de las redes sociales, y aquí tenemos que generar estructuras de activistas de las redes sociales frente a los generadores de odio y de fake news. Y esto es uno de los papeles que más se parece al activismo más clásico, y es la construcción de organización de activistas sociales en las redes. Cómo organizarnos digitalmente. Y esto es un papel imprescindible en la organización. No solo hay que organizar el círculo, las asambleas, los lugares donde estaba participando la sociedad civil. Tenemos que construirnos organizativamente dentro de las redes sociales. Y esto es al final lo que permitirá combatir en las campañas cuando a través de WhatsApp o a través de los bots intenten generar mentiras, intenten intoxicar el debate público, y nosotros tenemos que estar preparados a través del activismo para poder combatir estos grandes elementos de desestabilización que están llegando ahora. ¿Por qué les funcionan a ellos?
y no nos funcionarían a nosotros. O sea, ¿por qué a Bolsonaro le ha funcionado? ¿Por qué a Trump le funcionaba generar odio y repartir odio a través de las redes sociales y sobre todo difundir información falsa? Porque ellos, las fuerzas conservadoras, las fuerzas reaccionarias, a diferencia de las fuerzas progresistas, tienen otros valores morales. Yo me atrevo a decir que nadie de esta sala repartiría con comodidad información tóxica por los grupos de amigos, por los grupos de gente de WhatsApp en el colegio, donde se difundiesen mentiras, aunque fuese de un rival político. Hay una parte reaccionaria que sí hace eso, que es la parte que está moviendo el odio. Cuando Casado, cuando Rivera, cuando estos actores políticos están llamando al odio, están llamando a la crispación social, lo hacen también para que haya mucha gente que sea capaz de distribuir sin ningún tipo de vergüenza mensajes de este tipo. Mentiras, insultos. ¿Cuántos memes no habréis recibido por los canales de WhatsApp y por los diferentes lugares de WhatsApp insultando a Pablo, a Echenique, a Irene, a Íñigo, a todos? Lo reparten como si fuesen galletas. Sin embargo, nosotros, si esas informaciones fuesen de Casado o de cualquier otro rival político, te piensas siempre dos veces a la hora de distribuir mentiras y de distribuir ese tipo de información. Porque esto solo funciona en un sector muy particular de la población. Y por eso en Brasil pueden hacer esa campaña, por eso pueden hacer esas campañas las fuerzas de extrema derecha. Porque alimentan a su gente en torno a una emoción política que es el odio. Y sobre todo lo que generan es la emoción política del miedo. Y por eso ellos pueden hacer este tipo de prácticas y nosotros no las podríamos hacer. Y por eso digo que hay que contraponer el activismo en las redes sociales a las campañas y a la bolsonarización de la política. Porque ellos están haciendo trampas. ¿Por qué nunca una fuerza progresista en Europa o una fuerza progresista en América Latina podría hacer la campaña de Bolsonaro o la campaña de Trump? Porque nosotros no hacemos trampas. Ellos están haciendo trampas cuando compran bases de datos. Cuando se van a las empresas de una región y les dicen: sois empresas de marketing que vendéis no sé qué productos, pero sé que a través del marketing habéis accedido a todos los teléfonos de esta región o de este municipio tan importante, mediante el cual yo sé, con el Big Data, que les preocupa no sé qué tema. Y compran bases de datos, que es ilegal, compran bases de datos de teléfono y luego les disparan a todos durante la campaña electoral, algo que es ilegal, porque además es que les disparan desde teléfonos de otros países. Nosotros jamás podríamos construir una campaña política de esta manera. Jamás podríamos construir una campaña política como están haciendo los generadores de odio, porque están haciendo trampas. Y porque para hacer trampas cuentan con muchísimo dinero. Por lo tanto, aunque veamos que les está funcionando en otros países, nosotros tenemos que buscar fórmulas de organización alternativas y que siempre han sido las mismas. Unas veces se hacían pegando carteles en la calle y otras veces se van a hacer pegando carteles en las redes sociales. Pero por eso tenemos que fundar el activismo de las redes sociales y sobre todo tenemos que poner el mismo esfuerzo y la misma dedicación a la hora de buscar y organizar a la gente físicamente en los círculos, en las asambleas y a través de los municipios, hacerlo también en paralelo en las redes sociales. Y tiene que haber grupos de organización, tiene que haber listas de contactos a las que puedas dirigir los mensajes de las redes sociales. Y esto tenemos que hacerlo mejor. Porque estamos haciendo cosas mucho mejor que otros, estamos organizándonos bien, pero todavía no estamos organizándonos todo bien del todo. Por ejemplo, levantad la mano todos los que no conozcáis que Podemos tiene una red de WhatsApp mediante la cual manda información todos los días. ¿Quién no conoce esa red? ¿A quién no le llegan esos mensajes? No seáis vergonzosos, levantad la mano. Una red de WhatsApp. A través de WhatsApp mandamos casi todos los días muchos mensajes. Hombre, todos los días no. Bueno, cada ciertos días. Vale, hay muchos. Nosotros tenemos un número de teléfono a través del cual se mandan mensajes de WhatsApp. De hecho, os voy a invitar a que apuntéis el número de teléfono y lo guardéis en la agenda y le mandéis un mensajito y le pongáis alta más la comunidad autónoma en la que vivís. Todos los días estamos intentando alimentar una red de activistas a los que les mandamos información por WhatsApp que debería compartirse y que debería circular por todos los teléfonos. O sea, poco a poco vamos generando redes de activistas. De esta red nunca va a salir un mensaje de odio, ni va a salir nunca un mensaje que sea mentira, como todos los que ellos circulan por las redes, sino que nosotros tenemos otra forma de organizarnos.
El teléfono es el 681 02 00 07. Guardarlo en vuestra agenda y mandarle un mensaje de WhatsApp. Repetimos. 681 02 00 07. Guardarlo en la agenda y mandarle un mensaje de WhatsApp y decirle alta, espacio y el nombre de la comunidad autónoma a la que pertenezcáis. Estamos intentando, a la vez que construimos cada vez más redes organizativas en cada uno de los municipios a nivel autonómico y a nivel estatal, estamos también organizándonos en las redes sociales porque hay un universo de debate y hay un universo de disputa de la versión oficial. Y estos son los dos lugares a través de los cuales nosotros y nosotras llegamos al conjunto de la población, porque son esos medios de comunicación. Hay otras formas, pero no son masivas. Y en los tiempos en los que corre la política necesitamos hacer fórmulas de comunicación que sean instantáneas. Ha desaparecido el futuro como tiempo del político. Ya hay que responder inmediatamente a todo y el tema que hoy es importante dentro de 2 días caduca. El pulso y la pelea de los temas en política se ha acelerado y necesitamos combatirlos todos los días y al instante. Por eso es tan importante los medios de comunicación, incluyendo, digo, las redes sociales como un medio principal de comunicación a través del cual nos relacionamos con las redes de gente que apoya a Podemos y con las que están dispuestas a escuchar determinados mensajes en contraposición a los mensajes y a las ideas de los actores políticos rivales. Bien, hemos posicionado los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahora vamos a ver cómo se construye lo que pasa ahí dentro, para intentar leer mejor a nuestros adversarios políticos y saber por dónde vienen, y para construir nosotros los discursos y los mensajes y las campañas de una manera mucho más efectiva. Hay que saber cómo operan los mensajes en los medios de comunicación, hay que saber cómo operan en el que los recibe, y hay que saber también cómo llamar la atención y cómo demandar esa llamada de atención. Porque ahora estamos en la época de la sobreinformación y la gente no presta atención todos los días a los diferentes mensajes que se mandan en las redes sociales porque la gente está saturada. Entonces hay que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, para que los mensajes, siempre nos centremos en los mensajes principales, aunque tengamos que repetirlos y pensemos que nosotros ya nos lo sabemos, hay que hacer siempre un esfuerzo por comunicarlos y por comunicarlos dentro de los formatos sobre los cuales los vehiculamos. Es decir, no se dice una cosa igual en las redes sociales que se dice igual en una entrevista en la radio o en una entrevista en un periódico o en una entrevista en la televisión. Cada formato tiene unas reglas, tiene unos elementos que nos permiten llegar mejor a quien nos está escuchando. Sobre todo, hay una parte importante, y es, tenemos muy poco tiempo cada vez que aparecemos en los medios y hay que hacer muy efectivo el mensaje para que nos puedan escuchar. Aquí operan varias cosas. Y una de las cosas que más opera a la hora de hacer campañas políticas son las emociones. Y esto hay que entenderlo bien. Las emociones construyen la globalidad de los discursos y sobre todo los discursos evocan a las emociones. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto no aparece ni con las redes sociales, esto es de las cosas más viejas, a la hora de hablar de comunicación política. ¿Cómo operan las emociones en la política? Y cuando, por ejemplo, hablamos de emociones, tenemos que siempre enmarcar la disputa de las campañas políticas en torno a emociones. El 26J, por ejemplo, hubo una disputa clara entre los que apelaban al miedo y los que apelábamos a la esperanza. Y la traducción de ese miedo, en muchos de los casos, era que podía gobernar Podemos. El mensaje de que podía gobernar Podemos evocaba miedo a una parte de la población. A esto nos referimos cuando decimos que las emociones son las que tienen que construir nuestras campañas políticas. Cuando sale una encuesta en las elecciones del 26J que decía que a lo mejor Podemos pasaba al Partido Socialista, incluso podía ser la fuerza política más votada, lo que estaban lanzando con esas encuestas era un mensaje de miedo a mucha gente que decía, cuidado, que a lo mejor gobierna Podemos. Estos son los mensajes que apelan a las emociones. No tienes por qué hablar del miedo para apelar al miedo. Construyes mensajes que a mucha gente le provoca miedo. Y esto es muy importante.
Porque en las emociones siempre ha habido unos campos muy delimitados. Una fuerza política como la nuestra no puede combatir con el miedo. Una fuerza política no puede nunca elegir la emoción del miedo. Nosotros nos llevamos construyendo desde las elecciones, desde antes de las elecciones europeas anteriores, sobre la esperanza. Y no es casual el lema de Podemos, el sí se puede. Es la esperanza política de cambiar un país. Y todo el discurso y todos los mensajes se construyen en base a la esperanza política que se crea en ese momento. Hay un símbolo, voy a tocaros un tema delicado, que además sé que gusta cuando lo toco, y es un elemento principal, fundamental para hacer política, porque es un símbolo de identidades y de emociones. Muy importante, las identidades y las emociones a la hora de determinar y de elegir las campañas políticas, el voto. Y esta es la bandera. La bandera hoy está siendo utilizada por el Partido Popular y por Ciudadanos para generar identidad y para generar emoción política y para delimitar los campos de voto en una campaña política. Están utilizando la bandera como símbolo de identidad y de emociones. Y es que la bandera en España ha sido un elemento muy importante para hacer política, y muy delicado, incluso me atrevería a decir, durante mucho tiempo. Porque venimos de donde venimos. Tenemos una democracia que es muy joven todavía y sale de una dictadura que teníamos hace apenas 4 décadas. Y la bandera ha sido uno de esos elementos de identidad de una transición que ha construido un régimen que hoy está cuestionado y está quebrado. Pero la bandera siempre ha sido uno de esos elementos de identidad, como la identidad de los consensos del 78 y como esa identidad del régimen del 78. Y es que una parte de la población importante no se siente identificada con esa bandera. Y una parte importante de la población que no se siente identificada con la bandera de su país. Esto es un problema muy gordo. Si tú no te sientes identificado con uno de los lugares comunes que constituyen la identidad de lo que es tu país, y si hay una parte política, o sea, una parte de la sociedad que políticamente no se identifica con esa bandera, hay una parte de la población insatisfecha que no está insertada en unos consensos que constituyen la convivencia política. Y esto ha sido una parte muy grande, que poco a poco, según avanzaba la democracia en España, fue siendo más pequeña. ¿Por qué? Porque el PSOE ahí fue muy hábil. Y esto nos ayuda a entender una cosa, ¿no? Que muchas veces decimos por qué la gente humilde vota a la derecha, o por qué mucha gente republicana con familiares asesinados en España, muchos militantes del Partido Socialista republicanos, no reivindicaba la bandera tricolor, sino que se sentía identificado en la bandera rojigualda. O sea, yo muchas veces me lo llegué a preguntar, ¿no? Como personas republicanas con tanta trayectoria, militantes del Partido Socialista, que se decían republicanos, se sentían identificados en la bandera actual, en la bandera rojigualda. Yo no sé si lo habéis preguntado muchas veces, pero yo sí me lo he preguntado. Y esto tiene que ver con un asunto de pertenencia. El Partido Socialista fue capaz de, en la época de Felipe González, insertar a la vida política a mucha gente que no se sentía representada. Generó una institucionalidad nueva a través de la emoción. Porque la campaña de Felipe arrastró a una mayoría social, arrastró a sectores populares que no estaban representados ni se sentían identificados con la democracia de nuestro país, pero la arrastró y la insertó a través de emociones políticas. Igual que en las elecciones europeas, Pablo y Podemos insertaron de nuevo en la convivencia política y en la arena de la política y sobre todo en la disputa electoral a muchos sectores que no se sentían representados con ninguna opción política. Por la emoción. Porque muchos que se emocionaron con Felipe González, muchos que veían la posibilidad de cambiar España con un nuevo presidente, muchos que dijeron que hasta ese momento de un pacto que se había hecho con los franquistas en la transición no se sentían identificados con esas instituciones todavía nuevas y recientes, lo que consiguieron fue ilusionarse
con el Partido Socialista, ilusionarse con un candidato, insertarse en el momento político, con las instituciones. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, por quien trabajaron, por quien montaban mítines, por quien pedían el voto, por quien iban en coches con megáfonos por los pueblos repartiendo pegatinas para conseguir que el Partido Socialista ganara las elecciones, pusieron a mandar en este país a su presidente. Y a partir de ese momento se sintieron identificados y dijeron, este país también me pertenece. Porque el presidente, quien está cambiando las leyes para mejorar la vida de la gente, quien está poniendo aceras, quien está poniendo servicios públicos, es mi presidente, con el que yo me he emocionado en la campaña electoral y con el que yo he puesto esfuerzos para que esté ahí. Y en este país, a partir de ahora, mandamos los que no nos sentíamos representados con el proceso político. Y a partir de ese momento, todos los símbolos que identifican a ese país pasan a ser también sus símbolos, porque este país les empieza a pertenecer. Yo creo que si nosotros en un momento dado gobernamos dentro de muy poco tiempo, toda esa emoción política la vamos a representar en los símbolos de lo que sentiremos que es un país que también nos pertenece. Y por eso tenéis que explicaros por qué mucha gente del Partido Socialista, que eran muy republicanos, que tenían una trayectoria republicana, que habían sido víctimas en la dictadura, de repente pasaron a identificarse también con todos aquellos símbolos. Y pasaron a pertenecerles. Porque es que la persona que mandaba, la persona que estaba legislando, el presidente de su país, lo habían puesto ellos. Y se habían emocionado con ese proceso político. Los insertaron. Cuando hablamos nosotros ahora de república, no hablamos de una sucesión de momentos históricos que tienen que vivirse en España. No hablamos de ningún tipo de nostalgia. Hablamos de la creación de una nueva institucionalidad. O sea, en España hay tres elementos que generan identidad y que rechazan la monarquía, que es la corrupción, que es una asimilación con las instituciones de otro tiempo, del pasado, y sobre todo hay una pulsión fuerte, después del 15M, que es las instituciones que sean democráticas y transparentes. Se construyen tres elementos, sobre los cuales tenemos la oportunidad de generar una nueva institucionalidad. Una institucionalidad que sea la República. Y la República, entendida como una nueva institucionalidad, nos va a permitir la posibilidad de modernizar, de cuestionar el régimen actual de una forma positiva. De una forma positiva en la cual podamos integrar a muchos sectores de la población que no se sienten representados en una monarquía, a muchos sectores de la población que ven que la monarquía es lo que representa la corrupción de todo un Estado, porque es que hay mucha gente que ve al rey como el jefe de los corruptos. O sea, no es que solo el Partido Popular sepamos que es el partido de la corrupción, es que hay mucha gente que ve en la monarquía al jefe de los corruptos y que es el elemento sobre el cual se sostienen la corrupción. Y no hace falta que nos extendamos en detalles. Por eso, cuando hablamos de república, hablamos de cómo hacer política para generar emoción, para generar nueva identidad. Una identidad que recoja sectores de la población que ahora no se sienten representados. Que no se sienten representados con una jefatura del Estado que es corrupta. Entonces, cuando decimos que la jefatura del Estado es corrupta, en nuestros discursos, lo que estamos intentando es generar una identidad. Y eso tenéis que llevarlo a todos los niveles. La generación de identidades para hacer política. Y muchas veces la generación de identidades se hace aglutinando elementos que ahora mismo forman parte de consensos generales y que no tenemos por qué nombrarlos ni ponerlos dentro de ningunos colores. Ellos siempre hacen lo mismo, y es la construcción de campañas electorales a través del miedo. El Partido Popular y Ciudadanos crispan, generan odio, enfrentan a los iguales, enfrentan al último y al penúltimo si es necesario, despreciando cualquier consideración a los derechos humanos. No tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de llenar de miedo y de odio en las campañas políticas a una sociedad. Lo que están haciendo en muchos barrios populares es vergonzoso y es enfrentar al último con el penúltimo, utilizando un drama social de muchos refugiados y de muchos emigrantes que tienen que escaparse de sus países solo para rentabilizarlo políticamente. Y están utilizando el miedo como herramienta de movilización. Y siempre hacen lo mismo. Siempre nos etiquetan a un adversario, a un enemigo. Los terroristas. Y como los terroristas son una amenaza y un peligro,
tenemos todos que generar una comunidad frente a la amenaza, al peligro y al miedo de los terroristas. Los inmigrantes, la avalancha de inmigrantes que va a llenar de inseguridad nuestros barrios, que nos van a quitar el trabajo. Hay un miedo, se intenta generar un miedo a la inseguridad y a la avalancha de inmigrantes, que es falsa. La izquierda, que no sabe gestionar el dinero. Como lleguen al gobierno, nos van a arruinar, van a llevar el país al desastre. Y todo el año pasado, los catalanes que quieren romper España. Si os fijáis, constantemente son construcciones de emociones, de la emoción política del miedo, a través de la generación de enemigos. Generan enemigos y nos obligan a pelear en todos los ámbitos, desde el municipal hasta el autonómico, hasta el estatal, contra esos enemigos. Cuando el Partido Popular dice que los de Podemos no saben gestionar y que además quieren hacer de Podemos la Venezuela de Maduro, no lo disputan en los medios de comunicación ni en las entrevistas de los medios de comunicación estatales solamente. Nos llevan a cada ayuntamiento a presentar una moción y nos llevan a todos los ámbitos a pelear sobre sus emociones, a pelear sobre la generación de inseguridad y sobre la generación de miedo. Y esa es una estrategia muy planificada. Lo hacen con buenas razones, con un listado de propuestas argumentadas y detalladas en su programa electoral que convenza a los ciudadanos. Pues no. Tú puedes llevar un programa electoral de 250 folios explicando con toda la buena intención del mundo cuáles son las propuestas en empleo, las propuestas en transición ecológica, etcétera, etcétera, pero te construyen una campaña política con la emoción del miedo. Y la decisión de esa campaña electoral de los que están dudando a quién votan y a quién no, finalmente lo hacen a través del miedo. Por lo tanto, es muy importante tener una solidez en las propuestas, pero tenemos que esquivar una cosa que siempre ha hecho la izquierda en España y que rompió de alguna manera en la innovación en la comunicación de la izquierda Pablo con Podemos, y es aprender a disputarles en su terreno de juego. No rechazar ir a los platós porque hay tertulianos que nos insultan. Disputarles sus marcos y sus emociones en el terreno de juego. Y no esquivarlos e intentar justificarle a la gente o darnos golpes en la cabeza porque no entendemos después de una campaña por qué la gente humilde ha votado a la derecha. Pues la han votado por miedo. Muchas veces la votan por miedo. Muchas veces la votan porque se creen lo de la avalancha de inmigrantes, porque la han convencido con que se va a romper España, y al final le da igual las 250 páginas de tu programa electoral con las buenas propuestas que hay, sino que al final votan por el miedo de si se rompe o no se rompe España. Por lo tanto, tenemos que afinar siempre muy bien la comunicación y los mensajes, y los diálogos y las batallas comunicativas que damos, porque hay determinados elementos muy concretos que son los que centran y los que disputan los votos. Y los que disputan en una campaña electoral cuánta gente te apoya y cuánta gente te va a dejar de apoyar. Por lo tanto, la activación del electorado a través de las emociones. Y es que en la arena de la política hay algunos elementos más que intervienen en la comunicación y que son elementos que determinan cómo se discute la política. Porque cuando te están hablando de Cataluña, da igual que saques una letanía de propuestas de trabajo. Te están hablando de Cataluña. Y la emoción y lo que están evocando es los que tienen miedo de que se rompa España. Por lo tanto, aunque tú hables de empleo, eso rebota al que está escuchando, al que está preocupado, al que siente miedo. Por lo tanto, tenemos que ser muy hábiles a la hora de enfrentar discursos con nuestros adversarios en los municipios que nos van a intentar llevar a sus temas, y nuestro papel va a tener que ser llevarles nosotros a ellos a sus temas. Y esto es la disputa constante por la agenda de la opinión pública. Por eso os decía antes que son tan importantes las redes, porque las redes nos están permitiendo poner temas en la agenda que los medios nunca pondrían. Las redes nos están permitiendo que hoy se hable de muchas cosas como centro del debate, que opiniones que nunca saldrían en los medios de comunicación salgan porque están en las redes sociales y generan nuevos polos de opinión. Porque lo importante, sobre todo, que es lo que determina que tú puedas después defenderte o no, es cuáles son los temas que se están discutiendo. ¿Y quién pone esos temas? Si lo importante en un municipio va a ser la privatización del agua o que se rompa España, que a lo mejor puede ser un tema de campaña en un municipio, la privatización de los servicios públicos
o la avalancha de inmigrantes. Quien gana finalmente de lo que se discute, quien decide de lo que se discute y obliga al otro a debatir de lo que quiere, es el que más posibilidades va a tener después de ganar esa campaña política. Es una de las cosas más importantes. ¿De qué se discute? Y esto es lo que os decía antes del Partido Popular. Cuando de repente presentan todos los ayuntamientos mociones condenando al régimen de Venezuela, no lo hace porque en los municipios le importe que salga una resolución en un pleno municipal que condene o que saque a favor la resolución contra Venezuela. No les importa que salga o no salga. Lo que les importa es que si meten la moción en todos los ayuntamientos, va a ser de lo que se discuta en todos esos municipios. Y van a estar en esos municipios discutiendo de Venezuela. Y si se habla de Venezuela, les beneficia. Cuando Rivera, el otro día en el Congreso, de una forma exagerada, cambia la pregunta y acusa al presidente directamente de tener plagiada su tesis. La pone en cuestión en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué hace eso Rivera? Bueno, pues para conseguir que estuviésemos 2 semanas hablando de la tesis del presidente. Para colocar un tema en agenda y para que se discuta de lo que él quiera. Y en el momento que estamos discutiendo de la tesis del presidente, Rivera gana. Aunque sea buenos argumentos para defenderlo. Porque mientras estás hablando de la tesis del presidente, los marcos mentales que se nos están creando a todos en la cabeza es la duda de si ha copiado o no ha copiado. Y estamos hablando no de los problemas de la gente, sino de la tesis del presidente. ¿Quién consigue que estemos hablando de eso? Un político muy hábil. Un político muy hábil que a través de una intervención en el Congreso consigue situar un tema en la agenda mediante el cual todos los demás corren a hablar. Esta es una de las grandes batallas en la comunicación que tenemos que tener. ¿Cuáles son los temas de los que se está hablando? ¿Y qué podemos hacer para situar esos temas en la agenda? ¿Cuál es nuestra acción política que pueda situar y posicionar esos temas en la agenda? Esto es lo primero. Luego ya veremos cómo ganamos el tema. Pero cuando hay temas que forman parte de los lugares que benefician y que sobre todo nos permiten hablar de las cosas que generan esperanza, que generan la posibilidad de cambiar y de mejorar la vida de la gente, son temas en los que ganemos, aunque nos ataquen. Cuando sacamos el tramabús. ¿Por qué sacamos el tramabús? Bueno, pues entre otras cosas, porque estaba la mayor operación de corrupción, se estaba destapando la mayor operación de corrupción, que era la Operación Lezo, en todos los medios de comunicación, y cada vez que un portavoz de Podemos salía a una entrevista, le preguntaban por cómo iban las peleas después de Vista Alegre 2, qué habían hecho en un desayuno con periodistas que les habían vetado y no sé cuántas más cosas que no tenían nada que ver con la corrupción. Así que dijimos, vamos a darle una patada al tablero. Vamos a sacar un elemento de comunicación provocativo que ya verás tú cómo se pone en el centro de la agenda comunicativa. Y así fue. A partir de entonces nos empezaron a decir, oye, ¿no os estáis pasando denunciando la corrupción? ¿No deberíais ser un poquito más moderados y no ser tan excéntricos? Bueno, pues discutamos de si nos estamos pasando a la hora de condenar la corrupción. Si somos demasiado duros condenando la corrupción. ¿No? Discutamos de la corrupción, pero desplazamos a un lado todas las peleas de Vista Alegre y todo lo demás. ¿Por qué? Porque los llevamos a un terreno y a una arena que nos beneficiaba hablar de la Operación Lezo, porque si había un azote contra la corrupción y un partido limpio en ese momento que pudiese hablar, era Podemos. Y no nos querían hablando de eso, nos querían hablando de las peleas de Vista Alegre y del resto de cosas. Y el tramabús los descoloca porque un formato que entraba por la puerta grande en todas las televisiones los puso en todos los espacios de prime time a hablar de que, fíjate, los de Podemos, qué brutos son denunciando la corrupción. Pues claro que sí, discutamos de eso. Esa es una de las partes más importantes, la disputa de la agenda. Tenemos también que ver, una vez que están los temas y una vez que tenemos la disputa de los temas, cómo se discute, cómo se argumenta en la política. Muchas veces nos parece que los políticos deberían explicar mucho más detalladas cuáles son todas las propuestas que hacen para mejorar las cosas o explicar mucho mejor en qué consisten las propuestas programáticas. Pero que cuando estás disputando determinados temas, está muy avanzado y ahora está muy de moda el neuromarketing. El neuromarketing es cómo actúan las palabras y cómo actúan los discursos en el cerebro de la gente. Esto es una cosa que en comunicación está muy estudiada.
Y hay un gran libro que se llama No pienses en un elefante, que habla de los marcos mentales y qué es lo que opera en un debate o en una intervención que tú ves en televisión, ¿no? Los marcos al final son las estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Por lo que decimos que una cosa está dentro de los principios en los que yo creo, o que una cosa es reprochable, o la concepción que yo tengo de concebir el mundo, ¿no? Los buenos comportamientos, los malos comportamientos, las buenas obras, las malas obras, el límite de lo posible, el límite de lo imposible, el límite de lo correcto y el límite de lo incorrecto. Todo ese tipo de esa construcción que nosotros tenemos, que nos define nuestra personalidad y sobre todo el cuerpo mediante el cual valoramos las cosas, está constantemente evocándose. Cada vez que escuchamos una palabra, activa en nuestro cerebro un marco. Y activa en nuestro cerebro una forma en la que vamos a concebir cómo opera. Y aquí es muy importante utilizar las palabras adecuadas para llamar o nombrar a las cosas. Por ejemplo, no sé si os acordáis que recién entra Trump a la presidencia de Estados Unidos, realiza un bombardeo muy, muy polémico. Nada más entrar, en contra del criterio de todo el mundo, en contra del criterio de todos los medios de comunicación y de la opinión pública que se lanzó contra esa acción militar, en la que había lanzado la madre de todas las bombas. Y todo el mundo le reprochaba que era injustificado, que no era necesario y que era algo que no tenía que haber hecho. Toda la opinión pública estaba construida en torno a esa operación. Pero poco a poco pasa el tiempo y tú te pones a pensar cómo recibimos nosotros el nombre de esa bomba, ¿no? Y que la llamen la madre de todas las bombas no es una casualidad. Que le pongan la palabra madre para definir a una bomba. O es una casualidad, y es la mejor casualidad que le pudo ocurrir, o está muy bien elegido el nombre para ponerle una bomba. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos madre en nuestro cerebro se activa automáticamente lo que tenemos concebido por una madre, ¿no? Y es la que nos protege, nos duerme, nos cuida cuando estamos enfermos, la que vive en carne propia nuestros sufrimientos y la que daría la vida por nosotros. Aunque no tengamos una respuesta consciente de que eso es así, al asociar a una bomba con madre, de alguna manera estamos dulcificándola y sobre todo estamos interiorizándola de una forma en la que le quita todo lo peyorativo y en la que, bueno, de alguna forma dice, si se ha lanzado la bomba, por algo será, ¿no? Si es la madre de todas las bombas y no es otra madre, si es la madre de todas las bombas, que igual el nombre lo eligieron porque era la primigenia o la bomba más grande de todas, pero lo que evoca ese nombre, de alguna forma, es cosas positivas sobre esa bomba. Y si la campaña que se hizo es la madre de todas las bombas, y el título elegido para esa campaña militar es la madre de todas las bombas, está actuando en nuestro cerebro de una forma que beneficia al que está utilizando una acción reprochable, porque nos genera una contradicción. Cuando, por ejemplo, escuchamos el rescate de los bancos, al utilizar la palabra rescate, lo que están haciendo es evocar en nuestro cerebro lo que significa para nosotros el rescate, ¿no? La inyección de fondos a los bancos. Cuando pones una inyección es para curar una herida, para un virus, para curar tu cuerpo, ¿no? Lo tienes asociado a todo esto. Entonces, todos esos nombres no son casuales. Y tenemos que verlos y definirlos cuando hagamos los mensajes de las campañas y los nombres que tenemos que ponerle a las diferentes acciones. ¿Por qué se inventaron, por ejemplo, que Pablo Iglesias tenía una cuenta en el Europacific Bank? ¿Y por qué nunca van a parar de hacer campaña con la casa? ¿Por qué van a hacer todo eso? Porque eso lo que hace es generar un marco de que todos los políticos son iguales. El marco que nos evoca es todos los políticos son iguales. Por lo tanto, todo el rato vemos a Periodista Digital, a OK Diario, a estos medios de comunicación que son tabloides, lanzar mensajes de estos de los políticos cobran dietas a pesar de que tienen una casa no sé dónde, no sé qué. Estos mensajes se generan para evocar un marco, y es el marco de todos los políticos son iguales, porque saben que es una cosa que daña mucho a Podemos,
Que a Podemos se le compare con los partidos políticos y que piensen que somos políticos iguales, nos hace mucho daño. Y por eso lo hacen. Entonces, ¿están diciendo directamente los de Podemos son iguales que el resto de políticos? No lo enuncian así. Construyen otros mensajes que significan eso, o que evocan esto. Bueno, pues para que sepamos entender esos mensajes y para que sepamos cómo funciona la comunicación y cómo hay que construir los mensajes, muchas veces el mensaje directo no está evocando lo que necesitamos, sino que hay que evocar los mensajes mediante los cuales se entienden bien las cosas. Y ellos lo perfeccionan muy bien. Es decir, que todo este tipo de cosas no es una casualidad, que estén evocando a todos los políticos sois iguales, sino que tienen una línea de ataque a la flotación clara y construyen noticias que sin decirlo directamente están evocando indirectamente en nuestro cerebro esta sensación. Por lo tanto, toda la comunicación que vemos en los medios y todos los titulares y todos los ataques que recibe Podemos no son casuales, están evocando marcos. Hay una parte muy importante también que tenemos que utilizar para explicar las ideas complejas y para disputar ideas complejas. Y son las metáforas. Las metáforas son muy importantes a la hora de construir las intervenciones, a la hora de construir discursos, a la hora de explicar las cosas. Porque las metáforas son un elemento asociado y fácil y que resume cosas complejas en cosas muy fáciles y de sentido común, y nos permite, pues bueno, a veces explicar cosas muy, muy difíciles de entender en poco tiempo. Porque muchas veces que tengamos que hacer intervenciones, uno de los grandes problemas va a ser que no tenemos mucho tiempo. Hay un capítulo que me llamó mucho la atención de la serie de Better Call Saul, no sé si la habéis visto, en la que estaba trabajando en el despacho de abogados y de repente descubrió que en una residencia de ancianos estaban cometiendo un fraude fiscal sobre la paga que recibían de la jubilación los ancianos, sobre la prestación económica que recibían, sobre la pensión. Entonces, de alguna forma, la residencia de ancianos estaba estafando, cobrando la pensión de los que estaban en la residencia, y había un macro fraude con todos ellos del que no se daban cuenta. Entonces, el abogado va a la residencia de ancianos, intenta entrevistarse con dos de los ancianos y empieza a explicarles el complejo mecanismo fiscal mediante el cual les estaban estafando dinero. Claro, imaginaros, ¿no? Tú estás un día en la residencia, aparece un tipo con un traje y te cuenta no sé qué leches de economía y de fiscalidad, que tú dices, o sea, a lo mejor. Y cayó en una cosa, y es en cómo utilizar una metáfora que todo el mundo entendiese. Entonces, después de estar peleando y explicándole a los ancianos la fiscalidad y que no consiguiesen ni una inscripción a la demanda, decidió subirse al autobús en el que iban todos los ancianos a uno de los trayectos y le dijo a uno de los ancianos que estaban en la primera fila: ¿me dedica usted solamente un minuto que quiero contarle una anécdota? Y por educación le dijo que sí. Y empezó a hablar en alto en el autobús y le dijo: imagínese que usted, a quien quiere mucho, que es su hijo, se va a cenar con él a un restaurante. Porque los fines de semana le invita a usted a un restaurante. Va con su hijo, cenan un primer plato y el postre. Después de cenar el primer plato y el postre y tener una velada muy agradable, a usted le traen la cuenta y podrían pasar dos cosas. Una, que pagase la cuenta, se levantase y se fuese, o que muy previsora, revisase la cuenta y se diera cuenta que le habían metido 2 platos de más. Algo que nos pasa a casi todos. Le han metido 2 platos de más y menos mal que usted ha sido previsora y reclama al camarero y le dice: usted me ha cobrado 2 platos de más. El camarero vuelve otra vez a hacer la cuenta y esta vez sí le trae el ticket, habiéndole descontado ya de la factura los dos platos. Usted paga, se levanta y se van. Bueno, pues lo de meterle los 2 platos de más es lo que está haciendo la residencia de ancianos con usted. Y de repente todos los ancianos del autobús levantan la cabeza y dicen: ¿Cómo es eso? Explíquenoslo con más detalle. A partir de entonces empiezan todos a entender de fiscalidad. Bueno, pues son elementos para llamar la atención en una sociedad también muy saturada. Una cosa que es imprescindible es que ante la saturación de informaciones tenemos que ser los que ganan la atención de quien está escuchando. Hoy quien está escuchando está harto de que le hablen con 50.000 mensajes sobre un mismo tema. Hay que conseguir llevarnos la atención.
Y para terminar, os voy a tratar de contar otra técnica muy antigua y que está funcionando y operando constantemente, ¿no? Esto que hablamos ahora mucho del relato, que es el relato, ¿no? Se habla mucho del relato en política. Bueno, pues el relato simplemente es la historia, ¿no? La historia que sucede, o la historia que se reescribe, o la historia que va a pasar, ¿no? Ese contar historias, que es una fórmula de comunicación tan vieja como cuando se sentaban en torno a una hoguera y se contaban las grandes leyendas que han ido permaneciendo durante generaciones en la historia de la humanidad. Porque una de las maneras de retener cosas y de transmitirlas y contagiarlas es a través de la facilidad de una historia. Cuando somos capaces de convertir propuestas políticas en historias, cuando somos capaces de hacer historias fáciles de contar, mucho más fácil va a ser que a quienes las contemos las utilicen para intentar convencer a otros. Y una de las cosas principales que tenemos que tener es cómo armar a la gente que nos quiere votar y a la gente que quiere conseguir votos por nosotros. A la gente que quiere ir a la barra de un bar y en 20 segundos convencer a otro de que la propuesta de subir el salario mínimo interprofesional es buena para la gente. Bueno, pues a veces hay que escaparse de las propuestas y del listado de propuestas complejas y construir las cosas con historias, porque al final es más fácil de transmitir. Y las historias y los relatos se hacen a varios niveles. O sea, casi todos son relatos que construyen las formas que tenemos de concebir las cosas. Incluso el de la felicidad. La felicidad es un relato. La felicidad es un relato en la medida en la que tú tienes un modelo en el cual te representas y dices, como he conseguido todo esto, soy feliz, ¿no? Hay una parte de la felicidad del modelo clásico en el que decía, bueno, sácate una carrera, consigue un trabajo, cásate, ten descendencia, trabaja mucho para dejarles una herencia y que pueda seguir la línea familiar. Bueno, quien se ubicaba dentro de esto tenía un modelo en el que reportarse y decir, bueno, estoy en el modelo en el que está la felicidad. Todo ese relato se quiebra porque nuestra sociedad ya no funciona de esa manera. No te puedes ubicar tan fácil dentro de ese modelo, ¿no? Porque las vidas son de una forma en la que no te permite tener acomodada la familia, porque mucha gente no tiene pareja, porque la misma pareja no dura para toda la vida. Todo ese tipo de cambios quiebran un relato. El relato en el que nos identificábamos de cómo yo conseguía el éxito en la vida y cómo yo conseguía ser feliz. Eso se quiebra y hasta que no haya un relato en el que nos podamos encontrar alternativo, pues no tendremos un relato de la felicidad que nos permita sentirnos ubicados dentro de él. Las películas son capaces de contar los relatos de lo que ha sido una guerra y decirnos quién era el bando bueno en una guerra y quién era el bando malo en una guerra. Los Estados Unidos invierten millones y millones de dólares en hacer películas, en hacer videojuegos que cuentan cómo ha sido una guerra, para contarle al mundo que juega esos videojuegos, para contarle al mundo que ve esas películas, quién eran los buenos y quién eran los malos. Eso es un relato. Quien cuenta la historia de la película está posicionándose y creando opinión de quién han sido los buenos y los malos en una guerra. No, esa es la disputa de ese relato. Y muchas veces no se hace diciéndola directamente, se hace a través de otro tipo de soportes. En la investidura del 20 de diciembre, hubo la disputa por un relato. La disputa por un relato era, bueno, pues como todas las acciones que tú haces, como todo lo que pasa en todo el tiempo de esa investidura, iba a definir y sobre todo iba a decidir para el conjunto de los ciudadanos quién había sido el culpable de que se convocaran nuevas elecciones y que se tuviese que repetir las elecciones. Bueno, pues gran parte de esa investidura en la política fue, y en los discursos políticos y en todo lo que constituía la acción política, era quién va a ser el culpable de que se convoquen nuevas elecciones. Porque ellos ya tenían claro que iba a haber nuevas elecciones. O sea, ellos sabían que con Podemos no iban a dejarle gobernar. Y hasta hace muy poquito hemos tenido que disputar en todos los medios de comunicación, habéis tenido que disputar en todas las reuniones con amigos, en todas las cenas con la familia, que no quisimos poner a un presidente socialista, que era el relato que intentaba ganar el PSOE. Intentaba convencer a España de que Podemos no había querido poner un presidente socialista el 20 de diciembre con el pacto de Rivera y Sánchez. Bueno,
Pues eso es la construcción de una historia. Y mucha gente iba a definir su voto en las siguientes elecciones del 26J por el resultado de esa historia. ¿Por cuál de esas dos historias se creía? La historia de que Podemos no había permitido que hubiese un candidato socialista, o la historia de que nos la querían colar y querían hacer un pacto con Ciudadanos en el que gobernase Sánchez con el programa económico de Ciudadanos y cerrar la posibilidad a lo que hoy estamos consiguiendo. Eran dos historias diferentes de una misma cosa. Muchas veces en la política estamos disputando cuál es esa historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que finalmente se convierte en la versión de los hechos? Y muchas veces todas las cosas que nosotros tenemos que hacer se convierten en la versión de los hechos. Yo os he contado todo esto en ejemplos, en cuestiones que tienen que ver con lo estatal, pero hay que trasladarlas y tenéis que verlas a situaciones cotidianas y a situaciones que tienen que ver con vuestros municipios, con las comunidades autónomas y con otros lugares, porque se hace política concretándola de forma diferente, pero con la misma caja de herramientas. La misma caja de herramientas con la que se hace política a nivel estatal se utiliza también en los municipios. Y bueno, yo con esto ya termino. Agradeceros la asistencia, conectémonos a través de las redes, construyamos espacios de discusión de cómo hacer esto un elemento colectivo y yo creo que si queréis dejamos tiempo a 2, 3, 4 intervenciones de cosas que queráis apuntalar y nada, que un placer, que muchas gracias por la atención.